Y una vez más tenemos la posibilidad de encontrarnos a través de este espacio. Un tiempo glorioso, un tiempo para no desaprovechar porque Dios sigue hablando. En estos días donde me toca hablar con tantas personas y cuentan la situación esta que ha generado en tantos el desánimo, la angustia, producto de la crisis, producto de todo esto que no solo nos alcanza en la ciudad, en la provincia o en la nación, sino que es mundial. Esto está sucediendo en todo el mundo. Tendríamos mucho para hablar de todo lo que esto ha generado y aún sigue causando. Pero me interesa recordarte que en Dios hay esperanza. Y por eso nosotros estamos aquí, porque Él nos ha llamado a alzar su voz, a compartir lo que Él está derramando, lo que Él está haciendo y lo que quiere hacer en cada corazón que sea capaz de confiar en Él. Y como estamos hablando acerca de economía, pero economía del reino, finanzas, pero finanzas celestiales que se reflejan en lo terrenal también. Es decir, en la mente de Dios o en los pensamientos del Señor. Es como que no se concibe que sus hijos estén en miseria. Ese no es el pensamiento de Dios. Yo creo que el problema, ¿sabes cuál es? Es cómo reaccionamos nosotros y qué hacemos con lo que Dios nos da. Me ha tocado ver a muchas personas que es como que no estaban preparadas para recibir una abundancia material. ¿Por qué? Porque empezaron a desviarse de los planes, de los propósitos que el Señor tenía para ellos. Pero esto no es nuevo. Nos encontramos con el mismo pueblo de Dios. El Señor los bendijo cuando los sacó de la esclavitud, los sacó de Egipto con brazo extendido, con poder. Sin embargo, al poco tiempo que Dios lo había bendecido al pueblo con oro, con alhajas, con plata. Dice la palabra en Éxodo capítulo 23, me parece. Permítanme buscar Éxodo capítulo 23. Aquí, Éxodo 32. Es 32 en el versículo 8. Dice: pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Dios hablándole a sus hijos, que Él había rescatado de la esclavitud. Sin embargo, Dios les dice aquí: pronto se han apartado del camino que les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Por eso te decía recién, qué triste es ver hijos de Dios que han sido prosperados, que han sido bendecidos por el Señor. Sin embargo, en vez de agradecerle a Él, van y se postran delante de un ídolo. Se empecinan a decir: no, esto es lo que a mí me ha bendecido. No, esto es lo que me ha sacado de la miseria. No, este político o esta autoridad es que gracias a él, y la realidad es que la fuente de nuestra bendición es el Señor. Claro que Él puede usar instrumentos y tenemos que ser agradecidos. Pero una cosa es ser agradecido y otra cosa es rendir adoración, es decir, practicar idolatría y apartarnos de aquel que nos bendice en todo tiempo. Y esto tenemos que tenerlo presente. Estos son principios y necesitamos tener el equilibrio que nos da justamente la palabra del Señor. Yo creo que necesitamos armamento poderoso para derribar muchas fortalezas mentales que el pueblo de Dios tiene. Producto del pasado, producto de lo que en muchos casos nos han
inculcado. Les he compartido en algunos programas anteriores que cuando empecé a involucrarme en el servicio a Dios, en los asuntos o en los negocios del Señor, es como que se me producía cierta confrontación en muchas áreas, porque gracias a Dios venía de una economía bendecida, venía de una economía buena, pero de repente estaba rodeado de personas que parecía como que estaban condenadas a la mediocridad. Pero porque era la estructura, la limitación que les habían puesto. Y claro, yo a veces hasta me sentía incómodo, porque parecía que uno era un hereje. Sin embargo, y sobre todo en los últimos años, se empezó a hablar en base a los principios del Señor. Lo que Él ha establecido es que aquellos que seamos capaces de oír lo que nos habla a través de su palabra, guardar lo que nos habla en su palabra y poner en práctica lo que nos habla a través de su palabra, entonces las promesas de Dios, que son reales, tienen que ver con que Él nos pondrá por cabeza y no por cola. Él nos pondrá por encima y no por debajo. Pero claro, esas son verdades que nos habla el Señor en su palabra, pero son estructuras que hay que derribar en muchos, porque como te decía, parecía que ser un hijo de Dios era estar condenado a ser un ciudadano de segunda categoría o de tercera. ¿Por qué? Porque nosotros mismos durante muchos años nos autolimitamos. Pero la realidad, dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 13, lo voy a buscar, y qué bueno que ustedes lo puedan leer para que reciban que lo que Dios nos habla a través de su palabra no es esto un invento mío, es lo que el Señor tiene para nosotros, para sus hijos. Deuteronomio 28, 13 dice: te pondrá el Señor por cabeza y no por cola. Es decir, te pondrá por encima. Bueno, eso es lo que dice más abajo. Dice: y estarás encima solamente y no estarás debajo. Claro, para muchos hijos de Dios, para muchos amados hermanos en Cristo, esto suena a una utopía. Esto parece algo imaginario, pero es la realidad que Dios ha dejado establecido. Claro, como te decía, hay que leer el pasaje completo, porque luego donde dice: y estarás encima solamente y no estarás debajo, dice: si obedecieres los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y esta es una promesa. Y Dios lo cumple con sus hijos, lo cumple con su pueblo. Solo que algunos se han quedado en esa estructura de limitación que les han puesto. Y yo debo confesar que durante muchos años también estuve en esta especie de mediocridad, creyendo que para ser más santo y para ser más hijo de Dios, había que rozar la mendicidad, la pobreza, la escasez, porque eso nos hacía más consagrados. Y la realidad es que no tiene que ver. Pero claro, a los ojos de los demás, porque eso es lo que a muchos nos han inculcado cuando llegamos a los asuntos del Señor. Recuerdo hace algunos años cuando se hizo un evento se hizo en todo el país, pero allí en Buenos Aires, en el centro, en el Obelisco específicamente, nos reunimos una cantidad muy, muy importante, más de 500.000
personas, más de 500,000 creyentes, dijeron los medios, y yo estoy seguro que sí, y hasta más. Pero recuerdo que luego que volví aquí a la ciudad, algunas autoridades, algunos políticos empezaron a acercarse porque fueron sorprendidos. Es decir, se acercaban no tanto por el mensaje del Señor, sino por la cantidad que vieron que podía reunir el pueblo del Señor. Y algunos, en vez de oír el mensaje, lo que miran es votos y un futuro promisorio para aquel que anhela algún puesto. Y claro, y cuando se acercaron se dieron cuenta que no solo éramos una multitud, sino que tampoco transábamos con muchas cosas que parecería que si no se transan uno no puede llegar. Pero la realidad, y quiero volver al tema de las finanzas, porque estos son principios que Dios ha establecido en su palabra. Y haciendo las cosas bien a la manera de Dios, Dios sí bendice y Dios sí prospera. Pero qué importante es que nosotros podamos modificar nuestra manera de pensar a la manera de Dios. Y quiero volver a esto, porque qué diferentes son los diseños de Dios de los diseños del hombre. Aún de hombres que son temerosos de Dios, pero que hay conceptos equivocados o que hay que derribar. Por eso te decía que hace falta un armamento a veces hasta pesado para derrumbar algunas estructuras que traemos. Y que estemos dispuestos a despojarnos de todo lo que hayamos recibido o aprendido mal, para que los diseños del reino, los diseños del cielo, los diseños de Dios vengan y aterricen en nosotros. Y no seamos confundidos y no seamos desviados. Incluso mucho pueblo de Dios se ha puesto mal viendo cómo los impíos, los que se burlan y se ríen de las cosas de Dios, parecería que prosperan. Y digo parecería porque el salmista, allí por el Salmo 73, dice que cuando miraba a su alrededor, vamos a buscarlo también, quiero leerlo en el Salmo 73. Bueno, allí menciona una aparente prosperidad. El Salmo 73, en el versículo 3, mirá cómo lo que expresa aquí el salmista. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Esto está abriendo su corazón el salmista, pero más abajo vuelve en sí, se da cuenta de algo, unos versículos más abajo. Por ejemplo, en el versículo 17, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Algunos que están en una aparente prosperidad, pero que son impíos. Cuando el salmista ingresó en el santuario del Señor, en los diseños de Dios, se dio cuenta cuál era el fin de ellos. Aunque aparentemente recibían una recompensa económica aquí en la tierra, sin embargo, eso no tiene que ver con el concepto de bendición de parte de Dios. No tiene que ver con el concepto de prosperidad de parte del Señor. Pasa que hay muchos hijos, hay muchos creyentes, pueblo de Dios que tiene conceptos equivocados. Y si no cambiamos nuestra manera de pensar, por ejemplo, en lo siguiente, me ha tocado hablar con hermanos en la fe, que ellos tienen la esperanza de un día encontrarse en algún lugar una valija llena de dinero y hasta oran de esa manera. Déjame decirte algo, esa es una manera de pensar equivocada. Ese es un concepto erróneo.
Alguien me dirá, no, pero estoy orando por eso y tengo fe. Está bueno. Y tal vez en un caso hasta Dios puede concederte eso. Pero es un pensamiento que está equivocado, es un principio que está equivocado. Porque, y aparte, por más que Dios incluso te entregue eso, he conocido muchas personas que tienen cuentas abultadas, pero eso no significa ser prosperado por Dios. He conocido personas que tienen mucho dinero y no necesariamente han sido bendecidos por Dios. Yo creo que esos son los conceptos que hay que revisar. Son maneras de pensar, pensamientos errados en cuanto a las finanzas justamente del reino, porque hay gente que tiene mucha plata, sin embargo es pobre. Su manera de vivir es pobre. ¿Por qué? Porque no ha renovado su mente, no ha renovado su manera de pensar, como dice Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, vamos a leer el versículo 2, pero quiero leerlo en una versión popular, en la versión Dios habla hoy. ¿Y por qué quiero leerte esto? Porque la prosperidad de Dios debe conducirnos a una manera de pensar diferente. No se trata de lo que tengo, nos debe conducir a pensar de una manera diferente. Por eso, mira cómo dice Romanos capítulo 12, vamos a leer el versículo 2, pero en la versión Dios habla hoy. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Los criterios del tiempo presente. Dice, al contrario, cambian su manera de pensar. Cambiar la manera de pensar tiene que ver con saber que hay muchos adinerados pero que son pobres, porque no pasa por la cantidad de plata que tengo, como hemos hablado en los principios de estos discipulados de finanzas del reino. Ya no sé por qué número vamos, pero vemos que la importancia en los asuntos de la economía del cielo tiene que ver con la capacidad de producir. Poner a producir la materia prima que me ha sido dado, no lo que tengo, porque muchos pueden tener abundancia de algo, pero no ser ricos a la manera de Dios. Pero sigamos leyendo, dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Hay algunos que viven esperando esa ayuda, siempre esperando recibir una ayuda, siempre esperando recibir una migaja, siempre dependiendo de una autoridad, de un gobierno, y no se dan cuenta que eso está estableciendo una mentalidad de pobreza y de mendigo y de esclavo. Esclavo de una autoridad o de un gobierno que te mantiene dándote, pero no dándote una pala o un lugar para que produzcas, sino dándote algo para mantenerte conforme y que así entres en un estado de mendicidad, de mediocridad y de esclavitud. Pero necesitamos ser libres de eso para poder entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y quiero terminar este versículo antes de seguir con estos conceptos. Dice, para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Necesitamos recibir esto para cambiar esa manera de pensar, esa mediocridad que nos estanca, que nos hace ser esclavos. Quiero recordarte que el Señor Jesucristo vino a hacernos libres para que dejemos esa mentalidad de esclavos y que recuperemos la identidad de hijos.
unos programas atrás también hemos hablado de la diferencia entre la mentalidad de hijo y la mentalidad de jornalero. Allí en el Evangelio de Lucas capítulo 15 cuenta una parábola del hijo pródigo. Primero de la oveja perdida, la moneda perdida y luego el hijo pródigo. Ese hijo que pidió la parte que según él le correspondía, aunque su padre todavía estaba en vida. ¿Y qué hizo cuando le dieron la parte? Fue y la malgastó, la despilfarró. ¿De qué manera? Viviendo perdidamente. Tenía mucho dinero. Sin embargo, teniendo mucho dinero, vivía pobre. Vivía lejos del plan de Dios para con él. Y tarde o temprano, quiero recordarte que eso trae consecuencias. A veces nos podemos creer muy vivos. Pensamos que nada va a pasar, al contrario. Viviendo perdidamente estaba ese hijo pródigo. Mientras sus bolsillos estaban llenos, él les invitaba a la ronda a todos, a los bares que iba, hacía lo que quería. Pero un día se dio cuenta que estaba en un chiquero, que estaba en el barro, que ya sus vestidos estaban manchados. Hasta su manera de pensar había cambiado. Estaba fuera de sí. Y alguien que está fuera de sí es que no es o no tiene la identidad que tiene que tener. Lamentablemente, hay muchos hijos que son hijos, pero que están fuera de sí, con conceptos errados, con manera de pensar equivocadas. Qué bueno que en un momento este hijo volvió en sí. Volvió en sí, es decir, volvió a recuperar una manera de pensar que tenía cuando estaba en la casa de su padre. Y llegó a decir lo siguiente: en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Cualquiera de los jornaleros en la casa de mi padre, algo así él dijo, está mucho mejor que yo. Permítanme buscarlo en Lucas capítulo 15, algo que dice este hijo que estaba fuera de sí, pero que reaccionó. Dice Lucas 15, versículo 17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? Fíjate lo que él pensó. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? A causa de vivir como estaba viviendo, pasó a estar peor que un jornalero, cuando en realidad él era hijo. Y recuerdo cuando hablamos las diferencias entre un jornalero y un hijo. Un jornalero hace lo que le dicen. Un jornalero tiene una limitación. Un jornalero trabaja por el jornal. Es decir, hace lo que le dicen que tiene que hacer para otro. En cambio, el hijo produce porque sabe que en la casa de su padre se produce. No piensa solo en el momento, sino que produce porque es hijo. El jornalero es limitado, tiene un techo, tiene un límite, pero el hijo sabe que es el dueño de todas las cosas y sabe que lo que produzca le va a generar bendición a él, incluso a los suyos. Y por eso te decía que durante tanto tiempo he estado confrontado con una mentalidad limitada en cuanto a que, sabiendo y estando plenamente convencido de que tengo un padre rico, igual que vos, porque nuestro padre es rico, sin embargo viviendo con una mentalidad pobre.
Yo espero de todo corazón que se estén entendiendo estos conceptos, porque desde luego que esto hay que hablarlo en el equilibrio que nos da el Señor, porque muchos se han ido para otro lado, se han equivocado feo, se han ido a un extremo, y los extremos son peligrosos. Pero necesitamos derribar esas estructuras que tanto daño nos han hecho y dejar de lado esa mentalidad de jornalero, porque la mentalidad del hijo tiene que ver con producir. Miren, la condición humana, hay algo que es inherente a la condición humana cuando se habla de economía, y es denme, necesito, quiero más, quiero tener esto. Pero la economía, la manera del reino, tiene que ver con dar. Es un principio. El principio de dar. ¿En qué me baso en decir esto? Que dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado el principio de dar, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en ese principio de dar, luego viene la multiplicación. El Señor lo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando nosotros activamos el principio del dar, nos hemos quedado corto con el tiempo. Esto lo vamos a tener que seguir hablando. Pero ahí estamos activando en el mundo espiritual una serie de activadores justamente a nuestro favor, pero no solo a nuestro favor, sino a los nuestros, a nuestra descendencia. Pero vamos a continuar con este tema. Recordad, más bienaventurado es dar que recibir. Qué importante que sean derribadas algunas estructuras que hemos heredado, que nos han impuesto. Y esto lo podemos hacer a través de la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, que si en esta hora está operando y sentís que está obrando en tu vida, qué bueno que le digas: renuncio a toda mezquindad, renuncio a esa estructura. Decirle al Señor, orá. Y si lo sentís, qué bueno que dispongas tu corazón para incluso ir y llevarle una ofrenda al Señor en el lugar que Dios te guíe, en el lugar donde Él te muestre. Vamos a seguir hablando de esto en el próximo programa. Que Dios te bendiga.